No quiero decir que se haya dormido en los laureles en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. Muy buenas viejunas, bienvenidos a mi canal. Estoy flipando literalmente, como siempre digo, flipando literalmente por el éxito que ha tenido el vídeo del Pentium 3 que os puse hace unos días. He alucinado, simplemente estoy flipando porque es una sección que tenía semi abandonada, vi que no había interés, hice un vídeo, el del 486, tuvo sus visitas, pero bueno, como vi que no había interés, pues bueno, lo dejé un poco de lado, ¿no? Así que a partir de ahora, como veo que hay muchísimo interés por este tipo de contenido, bueno, voy a volver a retomar la sección, voy a ir publicando vídeos, son vídeos muy elaborados, cuesta mucho hacerlos, así que tened paciencia porque igual no será semanalmente, pero bueno, poco a poco, en la medida posible, os iré bombardeando con ese tipo de contenido que veo que os gusta y que a mí me apasiona hacerlo. Pensad que yo aquí tengo de muchas épocas hardware de diferentes años y tal, y bueno, puedo hacer unos montajes y unos Master Race viejunos que, bueno, que pueden hacer cosas maravillosas, ya lo veréis. Pues nada, en otro orden de cosas, lo prometido es deuda. En el vídeo del Pentium 3 que os enseñé, os dije que... ¿Qué pasaría si le cambio la tarjeta gráfica, una Voodoo 5 5500, un mito entre las gráficas, y le pongo una tarjeta gráfica del año 2007, a una máquina de principios de los 2000? ¿Qué pasaría? ¿Correrá bien los juegos? ¿Habrán cuellos de botella? ¿Qué sucederá? Pues nada, en este vídeo os voy a enseñar qué puede llegar a hacer una máquina del año 2000-2001 con una tarjeta gráfica del año 2007. A ver cómo va. Venga, vamos para allá. Comenzaremos viendo cómo mueve Call of Duty de 2003. En espacios que no hay mucho enemigo ni cosas moviéndose no va mal, pero cuando comienza la juerga, la cosa decae. La gráfica no sube el 10%, por eso es curioso. Las CPUs van cargadillas a momentos, pero sin llegar al 100%. Los FPS oscilan entre 15 o 20. Pero bueno, tiene algún bajón que otro de esos FPS. Cuando hay muchos enemigos disparando está claro que el juego no es demasiado jugable. Si nos vamos a Max Payne 2 del año 2003, tenemos una experiencia jugable muy diferente. En zonas exteriores el juego lo corre de una manera decente, por encima de los 25 FPS. Se ve bastante fluido y va bastante suave. Las CPUs van cargadillas, como en el Call of Duty, pero la GPU está al 20-25%. Cuando vamos al interior la cosa mejora mucho. Se ve que va menos cargado en general. Los FPS a ratos llegan a 50 o 60 frames prácticamente, por lo que se juega francamente bien. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior con la Voodoo 5500 no arrancaba el Unreal Tournament 2003? Pues bueno, como veis aquí sí que arranca y va de muerte. Hay momentos que supera los 60 FPS. La GPU va entre el 10 y 16% a ratos. Y las CPUs, como veis, van cargadillas. Sobre todo una de ellas. Se juega de muerte con esta gráfica, se lleva muy bien con el motor de este juego. Si probamos el Unreal Tournament 2004, exactamente igual, va de muerte, siempre rondando los 60 FPS. Es muy normal que si el 2003 va bien, el 2004 también funcione perfecto. ¿Por qué? Porque utilizan el mismo motor, el Unreal Engine 2. Ya no me acordaba de lo frenéticos que eran estos Unreal Tournament, son muy adictivos. Uno de los juegos que más me habéis pedido que pruebe es el Half-Life 2. Como veis, no se porta nada mal en mi PC Master Race viejuno. En según qué momentos la tasa de frames por segundo sí que baja un poquito, ¿vale? Baja a 20, pero tiene momentos que va bastante fluido y llegan a verse 50 o 60 y pico frames. Con Doom 3, mi Pentium 3 Dual se ha llevado un zas en toda la boca, en toda regla. Va francamente mal, la tasa de frames es muy baja, es injugable. Y el uso de GPU, pues también es curioso, es poco, es bajo. Lo que me da que pensar que por algún motivo en esta máquina, este juego que usa OpenGL no llega a aprovechar bien la gráfica, no llega a usar toda su potencia. Tiene que haber algún cuello de botella de algún tipo. Tengo que probar con mi Voodoo 5500 un día a ver si mejora este juego en particular. Porque la verdad es que esta tasa de frames es una falta de respeto a este pedazo de juego. Con Quake 4 pasa 3/4 de lo mismo. Cosa totalmente lógica dado que ambos juegos, Doom 3 y Quake 4, usaron el mismo motor. Por lo que, bueno, como veis es injugable. Y eso que he bajado la resolución y el nivel de detalle, bueno, las mil y una. Pero nada, no ha sido posible. Veamos los Need for Speed. El Need for Speed Underground del año 2003, con el nivel de detalle que veis, bueno, va más o menos. Se mueve entre los 20 y 30 frames, se puede jugar más o menos. No llega a los 60 frames, ojalá llegara porque esta saga de videojuegos merece ir fluida por lo bonitos que lucen los gráficos. Como veis con el Need for Speed Underground 2 del año 2004, con un nivel de detalle bajo, se mueve entre los 20 y 30 frames por segundo. Ahora bien, si subimos el nivel de detalle, se convierte en injugable, no pasa de los 15 frames y no se puede jugar.
El Need for Speed Carbon, con un nivel de detalle bastante alto, como veis, se mueve por debajo de los 20 frames. Hay momentos que no es jugable. Es un pecado jugar este juego de esta manera, así que digamos que no puede con él. Pasemos a ver cómo corre mi Pentium 3 a mi adorado Oblivion del año 2006. Bueno, el resultado, como veis, es variable. En situaciones en las cuales hay más personajes moviéndose o combates con algún enemigo que otro, sufre muchísimo la máquina y bueno, hay caídas de frames continuas, es injugable, no se puede jugar. Pero bueno, cuando nos movemos en carreras pequeñas, la tasa de frames sube bastante y bueno, mira, te haces la ilusión de que funciona bien, ¿no? Pero bueno, en general no es demasiado jugable. Y llegados a este punto del vídeo, os preguntaréis, ¿este PC puede correr Crysis? Es una pregunta que siempre se repetía cuando tenías un PC delante en cierta época. Pues bueno, mi PC Pentium 3 Master Race, digamos que puede ejecutar el programa Crysis, porque a esto no se le puede llamar correr un juego, la verdad. A destacar que este juego tira muchísimo de memoria RAM, como veis, es una pasada. Y la GPU no la carga demasiado, curiosamente. La tasa de frames, bueno, mejor ni mirarla, porque la verdad es que es horrible. He bajado la resolución, el detalle, bla bla bla, pero nada, no ha habido manera, va bastante mal. Después de este bajón emocional por probar Crysis en el PC, he probado Portal, y bueno, no se mueve mal, aunque tiene algunas caídas de frames momentáneas. Bueno, una cosa muy curiosa que he observado con este juego es que, fijaros que una de las CPUs va casi al 100%, mientras que la otra iba bastante suelta, es curioso. Entiendo que este juego va bastante bien a ratos porque, bueno, los lugares por donde se mueve son pequeños, son espacios pequeños y eso supongo que carga menos el sistema. Algo parecido pasa con Fallout 3. En recintos cerrados, bueno, no se puede decir que se mueva bien, pero bueno, se mueve entre 15 y 20 frames por segundo. En según qué situaciones, bueno, tiene algún bajón, pero bueno, de todas maneras, aunque se mueva más o menos, no es demasiado jugable. Pero ojo, si salimos al yermo, si salimos fuera del recinto cerrado, los saqueadores darán cuenta de nosotros sin piedad, por el atasco de rendimiento que sufriremos con este PC. Como podéis ir viendo, hay juegos que van bastante bien y hay otros que se queda corta la máquina. Y no por la gráfica. Fijaros que a nivel de GPU hay veces que según qué juegos es que está al 10%, al 15%. Nunca vamos a verla al 100%. Tiene una explicación. La máquina tiene varios cuellos de botella. El primero de ellos, la RAM. La RAM no era ni siquiera DDR, era SDRAM a 133 MHz. Luego el bus gráfico, donde hemos pinchado la tarjeta, era AGP4X. La tarjeta era AGP8X. Por tanto, claro, ahí hay un cuello de botella que no le deja fluir la información como debería para procesarla. Por tanto, bueno, la máquina hace lo que puede. Eso sí, he investigado por internet y he visto que hay gente que tiene placas base más avanzadas que la mía. Por ejemplo, este chico ruso tiene una construcción, una máquina similar a la mía, con una gráfica parecida, y va bastante mejor. La explicación, esta placa base es mucho más actual y lleva, por ejemplo, DDR, ya la primera versión de DDR que hubo. Cuando he visto esa placa me he enamorado y he dicho, voy a buscar a ver si encuentro esta placa, y está a un precio guay y tal. Y la he buscado en eBay y cuando he visto el precio he dicho, mejor me voy por donde he venido porque no tengo tanto presupuesto como para ponerme a comprar esta placa ahora mismo. Así que mejor me quedo como estoy. Vamos a ponérselo un poco más difícil a nuestro amiguito Pentium 3. Dado que con Windows XP los juegos de última generación no me funcionan, no me cargan, la solución que he encontrado es, bueno, pues ponerle Windows 7 a esta máquina, de principios de los 2000, recordad. Me sorprende porque el PC arranca un poco lento por el disco IDE, recordad que esto no es un disco SSD precisamente, y bueno, hasta carga algunos de los juegos. Lo malo es que, bueno, con Windows arrancado, como veis, consume muchísima memoria de los 2 GB que tiene. A ver cómo se porta con Fallout New Vegas. Bueno, hace lo que puede, va moviéndolo, tiene una tasa de frames bajilla, va haciendo hasta que nos encontramos con un enemigo, como por ejemplo estas abejitas o avispas. Bueno, aquí flipa, porque hay unas caídas de frames horribles, tengo que salir por patas porque si no me aniquilarán en cualquier momento. Así que es para llorar el rendimiento en este juego, la verdad. Y esto puede deberse a que el motor gráfico que usa este juego es el mismo que usó en su momento Oblivion y Fallout 3, si no recuerdo mal. Bueno, y dado que tengo aquí esta máquina con un sistema operativo más o menos actual, y dado que muchos de vosotros me habéis dicho, prueba el Fortnite, a ver qué pasa, pues bueno, lo he probado y no arranca. Ni siquiera arranca el programa de la empresa desarrolladora. A ver, yo entiendo que esto es porque el procesador que lleva, los procesadores que lleva esta máquina son 32 bits. Entonces muchísimos juegos que ahora vais a ver corren en 64 bits, por tanto no puede, no los arranca, simplemente da un error y no da para más. Aparte del intento de probar Fortnite, he probado con algún juego de indie de Steam, que es 2D, que dices, bueno, son estilo retro y tal, y bueno, deberían funcionar, pues no.
imposible. No funcionan, es lo que he dicho. Algunos de ellos me dan el error de que requiere un procesador 64 bits. Y esta máquina pues no lo lleva, por tanto no se puede. Pero bueno, probando, al final he logrado cargar otro juego que tenía en mi librería de Steam, que era el BioShock. Y ha sido terrible. Las dos CPUs al 100%, la RAM saturadísima y la gráfica haciendo lo que puede, al 50% más o menos, pero bueno, no el rendimiento del juego obviamente pues ya no es ni injugable, es que es lo siguiente. Como veis, no es una muy buena idea coger una tarjeta gráfica de 2007 y pinchársela a una máquina de inicios de los 2000. La pobre da lo que da, tiene cuellos de botella por todas partes y bueno, hace algunas cosas bien, pero la mayor parte pues no da la talla. Pero bueno, esto me da una idea. Me he venido arriba, como no, y he pensado, ¿qué pasaría si yo monto una máquina especial para desplegar todo el poder posible de esta tarjeta gráfica? ¿Cómo se comportaría la máquina? ¿Llegaría a poder ejecutar juegos de la generación actual, como por ejemplo Fortnite? Bueno, si os motiva el tema, darle al like al vídeo compulsivamente hasta que os quedéis sin clic en el ratón. Y entonces en unas semanas, en cuanto pueda, haré un vídeo explicándoos un poco pues qué puede llegar a hacer la máquina más potente con bus AGP que existió en el momento. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!